Los ángeles de Dios, en la Biblia. Antiguo Testamento. Reyes. Primera de Reyes, capítulo 6. Los ángeles, como representaciones talladas, en el templo construido por Salomón. Dentro del lugar santísimo, puso 2 querubines, hechos de madera, de olivo silvestre, de 5 metros de alto. Cada una de sus alas, tenía 2,5 metros de largo, de manera que, había 5 metros de una punta, a la otra de las alas. Los 2 querubines, tenían exactamente, la misma hechura. Y las mismas medidas. 5 metros de alto. Colocó los querubines dentro de la casa, con las alas desplegadas, de manera que, por el lado exterior, un ala tocaba la pared, y en el medio de la casa, las alas de ambos se tocaban. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. Las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su contorno, con figuras de querubines, de palmas, y guirnaldas de flores, tanto en el interior del lugar santísimo, como en la parte anterior. Reflexiones. Anteriormente a lo descrito en Reyes, Dios ya había enviado a Israel a que hiciera 2 querubines de oro, para montarlos sobre la cubierta del arca del pacto, que estaba dentro del santísimo del tabernáculo. Además de estos, se modelaron otros 2, con madera de olivo salvaje, de 5,25 metros, cuya configuración externa correspondía probablemente a cuadrúpedos alados, con cabeza humana. Las grandes alas desplegadas de los querubines ocupaban toda la anchura del levir, en cuyo centro estaba el arca. Además, toda la armazón de la estructura estaba cubierta con telas de lino, bordadas en la parte que daba al interior, con figuras de querubines llenas de colorido. Cuando este tabernáculo fue reemplazado luego por el templo de Salomón, todas las paredes del templo en derredor las entalló con entalladuras grabadas de querubines, e hizo en el cuarto más interior, el Santísimo, 2 querubines de madera, de árbol oleífero, de 10 codos de altura, cada uno. También, las puertas del templo, y las paredes laterales de las carretillas de cobre, cuyo uso estaba relacionado con el templo, estaban decoradas con querubines, y otras figuras. Como se acaba de indicar, se usaron figuras de querubines, para decorar el tabernáculo en el desierto, y en el templo de Salomón, en Jerusalén. Según la antigua tradición judía, estos querubines tenían forma humana. Representaban criaturas angelicales. La palabra querubín viene del acádico carabú, que significa bendecir, y particularmente del participio caribú, que era el término técnico para designar una divinidad de segunda categoría, que intercedía por los hombres delante de los dioses supremos. Los querubines que se mencionan en la Biblia tienen diversas misiones. Los 2 querubines del arca, que con sus alas desplegadas tapaban el caporet, el propiciatorio, crearon la expresión bíblica de que Dios habla en medio de 2 querubines. Significan ellos la presencia de Dios, que tiene su trono sobre los querubines. Con estos 2 querubines pueden relacionarse los de madera de olivo, colocados en el levir, de pie, y con los rostros vueltos a la entrada de la casa, considerados como guardianes y custodios del santuario. A los que estaban sobre la cubierta del arca del pacto, se les describió como querubines de gloria.
en todo detalle, fueron hechos conforme al modelo que Moisés recibió de Yahvé. Estos querubines señalaban la presencia real de Yahvé, quien dijo: allí me encontraré contigo, para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los dos querubines, puestos sobre el arca del testimonio. Por lo tanto, de manera representativa, podía decirse que Yahvé estaba sentado sobre o entre los querubines. De esta manera, el sumo sacerdote, que estaba sirviendo a la nación de Israel, y que era el único a quien se permitía entrar en el Santísimo una vez al año, tenía ante sí un recordatorio impresionante de que Yahvé, por ser Dios, era el soberano de Israel. Como acabamos de ver, estas representaciones de querubines no eran inventos de los hombres. Yahvé mismo ordenó que se colocaran en el templo, con el propósito de hacer que el sacerdocio estuviera plenamente consciente de su presencia. Estas representaciones de querubines constantemente recordaban al sacerdocio israelita la relación que tenía con el Altísimo, el Rey reinante de Israel, el que exigía devoción exclusiva. La primera ocasión en la cual seres humanos se encararon a querubines reales ocurrió fuera del jardín del Edén, después que Adán y Eva habían pecado, y Yahvé Dios, habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. No obstante, los querubines, que más tarde extendían su sombra sobre la cubierta propiciatoria del arca, mostraban que Yahvé estaba nuevamente entre su pueblo Israel. También se podría afirmar que Dios se sentaba entre los querubines para indicar que Él había abierto el camino que conducía a una relación apropiada con Él. Los querubines eran figuras bien conocidas en la iconografía del Antiguo Oriente. Por lo general, se los representaba con rostro humano y cuerpo de animales cuadrúpedos, provistos de alas. Los querubines, que desplegaban sus alas sobre el arca, en actitud de guardianes de la santidad divina, tenían sin duda una forma similar. Existen analogías externas entre los querubines paganos y los bíblicos, sin embargo, cabe tener presente que estos últimos son de género indefinido, en tanto que en Egipto se habla de genios masculinos y femeninos. En la Biblia no se les rinde culto. Están al servicio de Dios, sujetos a Él, y simbolizando su presencia. Su misión primaria es atestiguar que Dios está allí presente. Ningún atributo divino se les reconoce. No se les adora, se les considera como protectores o mediadores entre Dios y los hombres. Los querubines son humildes servidores del Dios de Israel. La tradición les concederá un lugar entre la jerarquía angélica. Su misión principal en el templo era la de simbolizar la presencia divina y custodiar el lugar sagrado.